EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Quiero invitarlos a todos ustedes, por favor, a que me acompañen a Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Dice la escritura en Deuteronomio 14:22. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. Y es importante, amados hermanos, que primero demos constancia de que nosotros siempre hemos enseñado que damos el diezmo de lo que el Padre nos ha dado. Nosotros a nadie le pedimos de manera dañina lo que no tiene, ni estamos estableciendo ni pactos, ni promesas, ni votos para que usted dé lo que no tiene, no. Somos un pueblo de Torá que como mandamiento tenemos devolverle al Padre lo que es del Padre. Y todos nosotros, así estemos recluidos en nuestros hogares, pero de alguna forma el Padre ha bendecido nuestras vidas, recordemos que la 10ª parte le corresponde al Eterno. No se gaste lo que no es suyo. Esa es la enseñanza más básica que yo les puedo dar acerca del diezmo. Y ustedes saben que hemos establecido las diferentes plataformas para poder contribuir con la obra de la manera en que ahorita se tiene que hacer, y veremos hasta qué momento nosotros podemos regresar a los templos. Sin embargo, hay unas responsabilidades en esos lugares todavía que nosotros debemos cubrir y anhelamos que esto se solucione prontamente. Así es que el Eterno bendiga a cada persona dadora alegre, cada persona que en su corazón contribuye con toda libertad y con todo amor, y los bendecimos porque hemos podido ver la fidelidad del Padre, cómo nos bendicen y nos apoyan desde los 4 rincones de la tierra. Cada uno de esos hermanos y hermanas que tienen ese corazón bondadoso y dadivoso y que han cumplido con esa misbah fiel y han hecho llegar los diezmos, las ofrendas de Rosh Kodesh, de Pesach, que el Eterno los bendiga grande y poderosamente. Permítanme, por favor, tener el honor de orar por ustedes en agradecimiento a su fidelidad. Amén. Pueden inclinar su rostro. Padre celestial y glorioso, yo te quiero dar gracias en esta hora, Padre, porque ya no podemos crear ningún show ni ningún espectáculo religioso para traer una idea errónea de lo que significa el diezmo y la ofrenda y quererle sacar el dinero a tu pueblo. No, Padre. Somos un pueblo que hemos decidido obedecer todos tus mandamientos, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande. Y entre ellos nos hemos acercado en obediencia, manteniendo la fidelidad en el recurso y en la plataforma financiera en que tú nos bendices cada día, cada semana, cada quincena, cada mes, cada año. Y entregamos lo que a ti te corresponde, Rey Eterno. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque tú eres nuestra fuente. Nosotros no dependemos del sistema. Nosotros dependemos del único Elohim verdadero, a quien le plació en infinito amor y bondad darnos vida y traernos a tu palabra, a tu Torá, y permitirnos ingresar a las listas de Israel a través del sacrificio precioso del Mesías Yeshua y poder ser injertados y alimentados de la savia. Queremos que ese alimento nunca cese de nuestras vidas, Padre Eterno, porque ese alimento no solamente trae la bendición, la sanidad, la prosperidad y el bienestar, sino que de él depende toda nuestra protección
mientras esperamos la gloriosa venida del siglo venidero y del establecimiento del reino del Mesías Yeshua en esta tierra. Y todo un pueblo agradecido dice, amén y amén. Bueno, amada familia, tengo un mensaje que darle al pueblo sacerdotal. Sabemos que todas las enseñanzas que hemos dado desde casa están establecidas con un título como Abdalá Internacional. Esta enseñanza del día de hoy, de manera específica, le pido al hermano Esteban que la anote, porque él está haciendo un trabajo extra de sacar solamente la palabra, porque normalmente estos bloques de videos duran 4 horas, 3 horas y media. Entonces él está sacando solamente la enseñanza, y la enseñanza del día de hoy la titulé Construyendo nuestro sacerdocio. Construyendo nuestro sacerdocio. Un sacerdote, amado hermano que me ve y me escucha en esta hora, está al pendiente de cada detalle del llamado, la función y el título que se le otorgó. Entonces, si yo le estoy hablando a esos sacerdotes, yo quiero que ahí donde usted esté, levante su mano. Usted es ese sacerdote que fue llamado, levante su mano. Yo soy ese sacerdote, pastor. Yo quiero construir mi sacerdocio de la manera correcta. A veces pensamos, bueno, pastor, ¿y por qué tengo que levantar la mano? Porque es el acto en el cual yo me comprometo con el Padre y le digo, Padre, aquí estoy. Yo levanté mi mano. Yo dije, a veces les decimos, repita conmigo. Y el que repite es porque está conectado. El que no repite, pues tranquilo, no hay problema. No nos vamos a enojar con usted. Pero nosotros buscamos una conexión espiritual. Recuerde que la Escritura nos enseña, y la petición del Mesías era que fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Y cuando yo estoy predicando, enseñando, cualquier hermano está predicando, enseñando, el que está ministrando, el que está adorando, el que está tocando el shofar, lo que busca es tener una conexión con el pueblo, como si yo mismo hubiese tocado el shofar que tocó Esteban, como si yo mismo hubiese sido el que cantó el Shema que cantó Alejo. Entonces, creamos una sola voz de alabanza al Eterno. Las dos parashot de esta semana, Tazria y Metzorá, resaltan la importancia del sacerdocio en la buena legislación de acontecimientos cotidianos de Israel. La enseñanza de esta mañana se basó en ¿qué? En todas las leyes de pureza, en todas las leyes de maternidad, en todas las leyes que establecían en cuanto al nacimiento del niño varón, de la niña, de la hembra, cuánto tiempo de dieta, todo esto de los conceptos de impureza menstrual. Pero en medio de todo eso es información que el sacerdote tenía que conocer para poder cuidar de que el servicio sacerdotal se diera correctamente en el templo y se pudiese administrar correctamente la santidad del campamento de Israel. Luego pasamos a Metzorá, donde empieza a hablarse del concepto de la zarat. La mejor palabra que le dieron en la traducción a zarat fue lepra. Recuerde que zarat es la enfermedad. Y Metzorá es el portador de la enfermedad, ¿ok? Metzorá, el portador, por decirlo como lo tradujeron, el leproso. La zarat es la llaga, la lepra. Pero quiero que sepa que eso no era lepra. Lo que usted y yo conocemos hoy de lepra no es lo que decía zarat. Era otro tipo de afección en la piel, muy parecido a lo que conocemos como lepra, pero no era lepra. ¿Ok? Entonces vamos a ir entendiendo algunos conceptos. ¿Dónde me quise yo enfocar? Me quise enfocar en la función sacerdotal.
porque toda esta información en el libro de Levítico se le está entregando a los sacerdotes, se le está entregando a Aarón y a sus hijos y a toda la descendencia sacerdotal. ¿Por qué los sacerdotes tenían que conocer todo esto? Entonces, amado pueblo que me escucha, no es solamente el título sacerdotal, sino lo que ello implicaba. ¿Qué implicaba ser un sacerdote de Israel? Implicaba conocimiento, implicaba entrenamiento y cumplir competentemente con cada una de las funciones que tenía un sacerdote. Y quiero que sepa que no eran pocas las funciones que tenían los sacerdotes. Eran muchas y con muchos detalles de movimiento, de altura, de forma, de acceso, de hora. Es decir, no se podía hacer cualquier cosa a la hora que quisiera el sacerdote o como quisiera el sacerdote. No, tenía un proceso de entrenamiento porque el Eterno había estipulado el detalle, la minucia para que el sacerdote se presentara correctamente. Solo aprendimos en la parachá anterior, cuando hablábamos de la situación que vivió los hijos de Aarón por hacer caso omiso al detalle. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Y no lo hicieron correctamente, en alguna parte fallaron y dice que salió fuego de Yahweh y los consumió, fuego del Eterno. Cualquier individuo en este tiempo, después de participar de las lecturas de estas dos parachot, hoy, los que participaron en la mañana, los que están aquí hoy conmigo, podría decir, y esto de la Zarat, y esto de la condición de la mujer después de dar a luz, lo que llaman la dieta y todos estos conceptos de supuración, de emisión de fluidos del cuerpo, esto no tiene que ver, más bien es como con médicos. ¿Qué tiene que ver un sacerdote con esto? Si a mí me da alguna cosa en el cuerpo, una llaga, yo lo primero que busco es un médico. ¿Por qué toda esta información se la dan es a los sacerdotes? No entiendo. Esta pregunta trae a mi memoria, amado hermano, escenas de carácter histórico, ya sea porque las hemos leído o la hemos visto en películas que hablan acerca de la cultura, por ejemplo, precolombina. Nosotros que somos latinos y entendemos cómo funcionaban las sociedades indígenas de nuestros países o de otros países, especialmente en la cultura indígena americana, que todos la debemos conocer porque somos hispanos, siempre identificamos el término en esas sociedades indígenas. El médico de la tribu era conocido como el brujo. Y llegaba con las plumas y con todos esos cascabeles y a brincar y con sus hierbas y hacía un poco de rituales al lado de la fogata, y esa es la idea que nosotros tenemos, de que en aquellas épocas estas tribus indígenas, cuando alguien se enfermaba, se lo llevaban al médico de la tribu, y el médico era tremendo brujo, que hasta el día de hoy, quiero que sepan que muchos hermanos pues tienen esa condición. Inclusive estos, ¿qué te digo yo? Líderes indígenas religiosos hoy casan a las personas, si no estoy mal, creo que se llaman los chamanes, y casan a la gente, y todos son autoridades espirituales. ¿Y por qué quiero que expandamos nuestro pensamiento al respecto? Porque siempre se estableció el mismo fenómeno sacerdotal. El brujo era un sacerdote. El brujo era un sacerdote. Él hacía una serie de rituales con ciertos detalles que aprendían en su vida de acuerdo a la cultura que manejaron, y él era el que tenía que sanar al que tenía que sanar. Él llevaba hierbas, él prendía fuego, inclusive hacían sacrificios
pero tenían que impartirle la sanidad al que estuviera enfermo. Esa era la función de ese brujo. También ese brujo o sacerdote de la tribu indígena, o no sé cómo lo llama usted de acuerdo a sus estudios, también muchas veces era el consejero del líder de la tribu, del cacique, del que gobernaba a esa gente, también era su consejero, se convertía en una persona muy importante en el gremio. Y la pregunta que me hago es: ¿de dónde vendrá esta extraña coincidencia milenaria? Que no importa la tribu, no importa dónde estaban, siempre había un brujo que era el médico y que era el asesor para la medicina de los que estaban por allá en ese problema. Ese era el religioso, ese era el espiritual, de una amplia gama de conocimientos que tenía, que impartía el instrumento de bienestar y de sanidad al grupo al que pertenecía. Inclusive conocemos que estos personajes en esas sociedades antiguas figuraban como los intermediarios con sus dioses. Él era el que les hablaba de los dioses y les decía: no, de pronto la enfermedad es porque el dios suyo se enojó o el dios de nosotros se enojó. Y empezaban con el concepto de los dioses. Este hombre brujo era el que traía esa información, pero el término brujo en esas sociedades no era una palabra denigrante. Era un sinónimo para el sacerdote, para el espiritual, para el yerbatero, para el que sanaba, para el que hablaba de los dioses y conocía las ofrendas a sus dioses. Interesante, ¿no les parece eso como interesante? ¿Por qué parece interesante? Primero, entender que todos ellos representaban un conocimiento místico y ellos eran los que manejaban el concepto de conocimiento de lo que llevaba de esta vida a la otra. O sea, ellos también manejaban el concepto, si la persona moría, cómo llegar al más allá. Todo lo que les estoy diciendo, amado hermano, si usted no ha sido buen lector de su cultura y de su historia, sé que lo ha visto en películas, series, en estos conceptos de documentales, todo eso es conocido. Y todos nosotros, los más viejitos, los que ya tenemos canitas en la barba, conocemos inclusive aquellos que nos rezaban en la mano, nos untaban unas cosas cuando nos torcíamos una mano, un pie, jugando fútbol. A mí me tocó en mi tiempo. Lo que quiero mostrarles es que esto demuestra que todas las culturas nacientes después del diluvio, escúchenme bien porque ya nos vamos a empezar a ubicar bíblicamente, después del diluvio y especialmente después de la Torre de Babel, cuando el Eterno divide a esa población de la llanura del Sinar por la Torre de Babel que estaban haciendo, y establecen los 70 idiomas para las 70 naciones que se regaron por los 4 rincones de la tierra. Cada grupo de personas que encontró un dialecto similar cuando el Eterno trajo ese juicio sobre Babel, arrancó para diferentes lugares de la tierra y establecieron las 70 naciones originales. Eso nosotros lo conocemos por el conocimiento bíblico que ahora tenemos de la Torá. Pero resulta que todos se fueron con una común idea. La idea fue común porque conocieron el sistema original y era la importancia de un individuo en aquel núcleo inicial de la sociedad que oficiaba como sacerdote, que tenía una información de lo alto para sanar, tenía un conocimiento místico, ritualista, era el más sabio,
al menos era el más conocedor y daba dos testimonios en su vida. O sea, si era un sacerdote correcto o lograba su función sacerdotal, daba dos testimonios. ¿Cuál? El primero, no importa cómo hiciera, la persona se sanaba. Entonces, este es un brujo. De verdad que este sí es ese sacerdote que los dioses lo respaldan. Los dioses, porque sanó a fulano. Pero si no lo podía sanar, entonces confundía a toda la familia y les empezaba a meter la mentira mística de que de pronto los dioses estaban enojados. Entonces se limpiaba las manos. Fácil. ¿No le parece muy fácil? No, yo soy el sacerdote. Hay que hacer estas hierbitas, este baile, la persona se sana. No, se murió. Los dioses se enojaron y se lo llevaron. De nada sirvió. Pero seguía siendo el sacerdote. Esa era una tremenda excusa que le servía para mantener su posición sacerdotal en el gremio o en la sociedad en la que estuvieran. Místicos, brujos. Esto conecta directamente, amado pueblo del Eterno, con algo que usted y yo conocemos del capítulo 11 de Génesis, y es el paganismo que se vivía en el tiempo de Nimrod y la Torre de Babel. Entonces, tenemos al primer hombre que se autoproclama como una deidad, como un dios, y su esposa Semiramis secunda dicha condición y le suma esto mediante un embarazo raro que no sabemos de dónde surge, pero que ella lo utiliza diciendo que ella fue embarazada por los rayos del dios Sol, de su esposo que había muerto. Que ya era el dios Sol y que los rayos del Sol la habían embarazado. Y es la primera vez, y quiero que me escuche bien, especialmente los nuevos, donde se consolida el primer concepto trinitario. Nimrod, Semiramis y el niño que nació, Tamuz. Base y fundamento de todos los conceptos paganos que de una manera impresionante usted los va a encontrar en la historia y en la arqueología de cada una de las culturas existentes hoy en día. Siempre vamos a llegar a ese punto trinitario. De allí surge el concepto pagano. Y recuerden que tiene una marca específica este concepto pagano trinitario, el dios Sol. El dios Sol. Yo considero que de acuerdo a la escritura, ese fue el primer sistema de gobierno mundial. O sea, que lo que nosotros estamos visualizando ahorita, que los hombres quieren hacer, el gobierno mundial, tiene un antecedente muy antiguo en Génesis capítulo 11 del primer gobierno mundial que existió. Ese era el viejo orden mundial, modelo y diseño del nuevo orden mundial. Bien interesante. Ojo con todo esto. El antiguo orden mundial, Nimrod, el dios Sol, controlando todo desde una torre, la Torre de Babel, para gobernar a todo lo que existía en ese entonces. Hoy en día, todo apunta al mismo anhelo y deseo de tener un gobierno mundial, un solo gobernante, un solo Dios para tener una sola religión. Y tenemos todos los elementos. Cada uno de ustedes podría definir cuál sería el elemento religioso, cuál sería el elemento político, de gobierno, el elemento económico, porque todo tiende
al capítulo 11 de Génesis una vez más. ¿Y por qué lo tomé así? Porque la historia bíblica siempre a nosotros nos va a confirmar que nada de lo que hoy se establece es o existe es nuevo. Vamos por favor a Eclesiastés. Y sí, el libro de Eclesiastés existe en la Biblia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo hecho? Lo mismo que fue. No hay nada nuevo bajo el cielo, amados. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada. ¿Qué es lo que será? Sino lo que ya fue. En Eclesiastés 1:9 usted encuentra ese versículo que lo repite constantemente la hermana Liliana Hunter, porque como ella nos va mostrando todo el movimiento que se está dando hoy, es simplemente un reflejo de lo que ya estaba escrito, anunciado, establecido, pero en otra condición y en otro orden. Yo me puse a leer todo este capítulo de Eclesiastés capítulo 1, se los puedo dejar como tarea, pero todo el capítulo 1 es una reflexión muy humanista. Si usted mira el versículo 1, dice las palabras del predicador hijo de David, las palabras del Coelet. Estas son las palabras del predicador. Estas no son las palabras de Dios. Cuidado con eso, que posiblemente para muchos por primera vez se habían enfrentado a que este es el único libro que no es inspiración divina. No es inspiración divina. Ah, pastor, pero lo escribió el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Sí, pero él mismo lo está diciendo. Estas son las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Él no dijo que estas eran las palabras de Dios. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él empieza a hacer un recuento muy bueno. Quiero que sepan que es excelente. Una sabiduría a la que se le entregó a Salomón, grande, impresionante. Pero el mismo Salomón está diciendo que son las palabras de él, no son las palabras del Eterno. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración, amados hermanos? Porque este libro tan humanista por los teólogos y los estudiosos de la Biblia es conocido como el libro del error. Y vamos a tocar algunos errores iniciales para que usted se dé cuenta que simplemente es una condición de posición humana. No es que esté mal, pero él está hablando de la condición humana. En el versículo 14, vaya al versículo 14 del capítulo 1, dice: he visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Él está hablando de todo lo que él puede ver y expresar de la obra humana. Obra humana. Él no expresa nada de las obras que vienen del cielo. Y ahí es donde yo quiero que usted analice en esta porción de la enseñanza lo que vamos a rescatar del concepto. El libro es un libro humanista que no expresa nada de las obras que vienen del cielo. Ejemplo, lo que es la voluntad de Dios. Él dice en el versículo 14, he visto todas las obras que se hacen bajo el sol, y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. O sea, como que no le da ánimo a uno de nada. Sin embargo, sabemos que no es así,
que el Padre dijo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, el Padre nos expresa que Él tiene un anhelo de que el pueblo de Él, sus hijos que lo oyen, que lo siguen, vivan de manera buena, agradable y perfecta. Y no estar haciendo cosas vanidosas, vanas, y a lo último terminar uno angustiado porque no logró nada. No. Mire lo que dice el versículo 15. Él asegura en la primera frase del versículo, lo torcido no se puede enderezar. Pero espérate un momentico, que en Proverbios 3:6 el Padre dice que sí se puede enderezar. Devuélvase ahí un poquito a Proverbios 3:6. Mientras que el predicador dice, lo torcido no se puede enderezar, el Padre dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Ven por qué quiero que entendamos que la información de Eclesiastés y lo que dice el predicador tiene que ver solamente con la condición humanista? No necesariamente es negativo o malo, pero es humano, animal, es nefesh, es básico. Pero tú y yo sabemos que existe una fuerza espiritual que viene de lo alto, que pasa por encima de los designios de los hombres y que establece el poder sobrenatural del Eterno por encima de las condiciones humanas que tú y yo conocemos. Recuerden que la enseñanza del día de hoy se llama Construyendo nuestro sacerdocio. El propósito de mis palabras en este día es potencializar a los sacerdotes que me escuchan, que están siendo alcanzados por el Ruach de la verdad y traídos a la Torá, al mandamiento, a que aprendan a diferenciar lo que es humano, emocional, animal y lo que el Eterno dice desde lo alto y lo estableció desde la eternidad y que solamente proviene de Él. En la segunda frase dice, y lo incompleto no se puede completar. Eso dice el predicador en el versículo 15. Primero, que lo torcido no se puede enderezar. Y ya les di la palabra donde dice que si tú confías en el Eterno, Él enderezará todo lo torcido. Él lo endereza. Entonces es una decisión. Si usted quiere quedarse en esa pauta humanista donde no, ya aquí no hay nada que hacer. No, si hay algo que hacer. Espérate que nada se ha salido del control del Padre. ¿Qué va a pasar con la congregación ahora a punta de internet? Tranquilo, que eso es parte del plan de Dios. No se preocupe. Al Eterno no se le salió. No, que es que empezó la gran persecución sobre la iglesia. Y si yo te dijera hoy que esto no es persecución, sino que el sistema religioso se lo merecía. Espérate lo que te tengo. No te vayas de sintonía, como dirían en algún programa de televisión. No apagues tu televisor, porque lo que viene es al rojo vivo. Sigamos. Dice el predicador, y lo incompleto no se puede completar. Vamos a ver si eso es lo que dice la escritura en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Recuerden que estoy leyendo en la versión textual. Por eso de pronto encontrarán palabras así como medio extrañas. Pero dice Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando nosotros estábamos sin Elohim y sin Dios en el mundo, estábamos completamente incompletos. Estábamos escasos, pero en el Mesías
Él nos completó. Entonces como que rompe con el principio que nada se puede completar. Sí se puede completar. Hay un versículo mucho más claro en el concepto en Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo 12. 13:12. Dice, porque ahora vemos mediante espejo, veladamente, o vemos a través de un espejo de manera opaca, pero entonces, cuando estemos cara a cara, veremos completamente. Hoy conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui conocido. Entonces, lo que quiero demostrarles a ustedes con estos versículos es que hay dos formas de apreciar las cosas. La sabiduría humana es una y otra, la sabiduría de Dios. Y hay muchos que pudiesen tener una idea de conocimiento espiritual, pero de pronto no es más que una somera condición natural, humana, muy inteligente, pero sigue siendo humana. Por estas razones y más, si leemos todo el libro de Eclesiastés, vemos un documento netamente humanista de un predicador llamado Salomón, conocido en la antigüedad por su gran sabiduría, pero que deja este documento que forma parte del canon bíblico con una condición de diferencia entre lo que el hombre puede llegar a hacer y lo que Dios tiene como propósito hacer. Y yo lo que quiero en esta hora de Havdalah es que cada hermano que está conectado hoy sepa que hay un plan y un propósito grande y majestuoso de parte de Dios por encima de toda sabiduría humana, por encima de toda estrategia humana, por encima de toda manipulación humana, por encima de todo poder de maldad que quiera controlar y manipular al mundo. Hay un poder de lo alto, divino, que ya tiene la estrategia, el tiempo, el plan y los elementos para cumplir con su propósito final. ¿Por qué hice todo este preámbulo y qué tiene que ver todo esto con lo que leímos en la parashot en las dos parashot, lo de leyes de la nidá, lo de la zarat, lo de circuncidar al niño al 8º día, lo de impureza menstrual? ¿Qué tiene que ver con todo eso, pastor? Nada, porque mi enfoque y donde yo quiero ponerte la semilla de conocimiento en el día de hoy es que podamos ampliar todo lo que se enseñó esta mañana, pero desde la perspectiva del sacerdote, no de la característica que tenía que cumplir cada persona en los procesos de la nidá o de la zara, no. La función sacerdotal en medio del pueblo. Busco enfocarme en ti como sacerdote. Busco enfocarme en tu posición y en la función actual. Porque quiero que sepas que definitivamente se ha efectuado un cambio grande. Desde el mismo momento en que Yeshua destruyó el Beit Hamikdash. Ay, pastor, ¿cómo así que Yeshua lo destruyó? No lo destruyó. Estoy hablando en nivel drash. Porque si nosotros vamos al libro, al Evangelio de Juan, él estaba anunciando esa destrucción. Pero él estaba haciendo el comparativo con él.
cuando destruyan este templo, yo lo edificaré, lo levantaré en 3 días. Hay un video que me dejó a mí asombrado y sobre todo cuando entendí todo este cambio sacerdotal. Las cosas están cambiando de una manera muy drástica. Y yo quiero informarles a todos los hermanos que están en línea que así las cosas empiecen a reactivar paulatinamente para ir desarrollando nuevamente la economía de los países de aquí, de los Estados Unidos, de toda América, de Europa, va a ser de manera muy paulatina. Por ejemplo, decían en Colombia que a partir de la próxima semana la gente del sector de la construcción ya va a poder ir a trabajar. Ok. Pero que solamente se pueden montar 10 personas en un bus. Todos los que venimos de países latinos, que conocemos lo que es un bus, ¿usted cree que el dueño de una empresa va a soltar el bus para que solamente se monten 10 por viaje? No va a pasar. Empieza una serie de cambios sociales que lo único que va a hacer es marcar una agonía en el proceso de restauración de la economía. Algunos sectores se podrán reactivar, otros no. Uno de los sectores más frenados va a ser el de los eventos sociales. Grandes conglomeraciones de gente. O sea que la mega iglesia no va más. La mega iglesia sufrió un batacazo como el que se sufrió cuando el Mesías fue al templo. Escúchenme bien. Vámonos para Juan 2:13. Juan 2:13. Porque esta conexión que yo les voy a hacer me parece tan importante. Cuando yo estaba leyendo el pasaje, me quedé asustado y yo dije, ay, pero es que esto yo ya lo había anunciado. Mire lo que dice Juan capítulo 2, versículo 13. Voy a leer del 13 al 15. Y pongan bastante atención porque las palabras son literales. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Ojo, pues, estaba cerca la Pascua de los judíos. Pregunta, ¿pudimos celebrar Pascua en el templo? ¿En los grupos grandes? No. ¿Qué pasó cuando estaba cerca la Pascua de los judíos? Y Yeshua subió a Jerusalén y halló en el templo, lo voy a pluralizar, y halló en los templos a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote con cuerdas de coronavirus, echó fuera de los templos a todos. Amados, lo que acaba de acontecer en la vida religiosa de este tiempo es que el Mesías Yeshua acaba de azotar los templos y especialmente a todos aquellos que vendían bueyes, ovejas, palomas y se sentaban en la mesa de los cambistas a ver por cuánta platica le quitaban al uno el diezmo, la ofrenda, el pacto, aquello, lo otro, pero aquí se queda la platica. Pues vino el Padre Eterno con un poder que nadie se imaginó, hizo un azote de virus y nos sacó a todos de los templos. ¡Para afuera! A todos. Y espere que esto no se quede ahí. Yo quiero ponerles el video. Amado Pastor Isaías, ¿tú estás ahí? Yo te necesito ahí en el...
Sí, pasó, aquí estoy. Ok, yo tengo que compartir parte del video que lo prediqué hace 3 meses. El video se llama El Evangelio Completo. Y si usted no se ha visto esos 2 mensajes, el Evangelio Completo, un testimonio a las naciones, parte 1 y parte 2, les recomiendo que lo vean. Pero en el parte 2, a partir del minuto 57, quiero que escuchen y vean lo que yo dije hace aproximadamente 3 meses largos, antes de que viniera todo este proceso de pandemia. Bueno, la pandemia ya la veníamos viendo. Dime. ¿Minuto? ¿Ah? ¿Minuto qué? No, yo ya lo tengo acá. Yo no solamente quiero compartirlo. Ok. Sino que para que estés pendiente que salga. El pueblo desesperado por la bendición del Padre, viniendo a buscar su refugio en la casa de Dios. Que por favor Dios los acepte en su casa, porque vienen a traer su ofrenda, y estos desvergonzados arrancándoles hasta el alma. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando fui cristiano, en mi inocencia y en mi amor por el reino, me sacaron hasta lo último del bolsillo. En muchas oportunidades. Después llegué yo a la casa y dije, hijo de madre, ¿yo para qué di todo eso? Pero es que me envolvían en una cosa impresionante. Y tengo testigos de eso. Prefería soltarlo ahí que dárselo a mi propia familia. Embaucadores. Cueva de ladrones es lo que se han convertido las casas donde se predica el evangelio de hoy. Cuevas de ladrones. Y sabe que entre ellos hay muchos que son hasta mafiosos. Tienen espíritu de mafia encima. Porque uno de ellos me dijo una vez para enviarle al de la moto. Así me lo dijo. Ese espíritu está encima de ellos. ¿Cree que yo me voy a callar y me va a dar miedo hablarles? Por favor. Si no conocen de dónde me sacó el Padre a mí. Alguien les tiene que decir en la cara todo lo que están haciendo bajo el concepto de evangelio, pero son cuevas de ladrones. Sigamos, espérate que yo no he acabado. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo acabar con él, porque eran unos mafiosos, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Hoy piensan igual. Cuando Yeshua les dijo eso, lo único que querían era matarlo. Yo tengo el testimonio de uno que dijo esa frase. Qué triste. En la casa de Elohim se guardan los mandamientos de Yahweh. En la casa de Dios se guardan los mandamientos de Yud-Heh y Vah-Heh, donde solo hay negocio y cambistas que cambian dinero por palomas, por pactos, por sanidades, por mejores finanzas. Son llamados, no por mí, sino por la palabra que les acabo de leer, cueva de ladrones. De esto habla la parashá en un sentido aplicativo. En el Drash, cuando nosotros sacamos la información subjetiva de este faraón y de todos los que estaban haciendo con el pueblo de Dios lo que les daba la gana, por eso el Eterno los sacó de allí, porque estaban abusando de su pueblo. Está hablando el Abacados de la salida de su pueblo de manos de faraones, de los que abusaban de su pueblo, del que se enriquecía a costillas de los suyos y de la fuerza de trabajo de los suyos. Eso es la parashá de esta semana. Les habla
les habla a los que ya salieron de Egipto. Esta paracha le está hablando, ojo, esta paracha no es para los que estaban en Egipto. Esta paracha es para los que ya habían salido de Egipto. Levante la mano el que ya salió de Egipto, que ya puede guardar las fiestas y el Shabbat, que ya no hay esa voz que le dice, eso ya no hay que guardarlo. No has entendido. La Torah es, ¿cómo es que se dice? Esclavitud. ¿No han escuchado que dicen que la Torah es esclavitud? Yo les leí el versículo de Éxodo 5:2, que dicen que ellos no conocen a Yahweh. ¿Por qué van a dejar salir al pueblo si ellos no conocen a Yahweh? No lo conocen. Por eso no lo van a dejar salir. Amados hermanos, después de ver este pasaje, yo me asusté, porque yo dije, tremendo. Amado, ¿le puedes quitar el compartir pantalla que no me aparece aquí, amado Pastor Isaías? Perfecto. Gracias, Pastor Isaías. Yo me quedé asustado porque entendí qué fue lo que pasó. Espérate un momentico. Resulta que yo dije unas palabras muy fuertes desde hace 3 o 4 meses, porque el Padre me ordenó que eso lo dijera y que quedara anotado en un video. Y ahorita les voy a leer los versículos para que constara lo que el Padre iba a hacer. ¿Y qué hizo el Padre? Azotó el sistema religioso moderno y acabó con el sistema de daño que le estaban ejecutando a su pueblo. Hoy hay un poder del Eterno cuidando y salvaguardando el bienestar de los suyos, de sus hijos. Ese mismo pasaje que leía en el video, vamos por favor a Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos 11, 15. Dice, y llegan a Jerusalén, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y no permitió que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo acabar con él, porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad. Quiero que sepas, amado hermano, que esto ha sido provocado directamente por el Padre, anunciado desde meses atrás, sacando de todos los templos a todo mundo. ¿Por qué? Se cansó del sistema sacerdotal corrupto de este tiempo y los que buscan ganancias deshonestas a través del sistema religioso de este tiempo. A todos nos puso en el mismo nivel. Y el que se va a encargar de sostener a su pueblo es el mismo eterno Rey de Israel. Se les acabó la infraestructura de engaño y de mentira. Esto está tremendo. Les destruyó los grandes templos sin tocar uno solo de ellos. Las grandes edificaciones fueron destruidas sin tocar una sola de ellas. Y esto va a durar mucho tiempo, porque basados en este fenómeno, el proceso de reubicación nuevamente se va a demorar. Pastor, ¿y cuánto tiempo se va a demorar? El suficiente para él rescatar a su remanente, a los suyos.
Yo sé que van a haber muchos que van a seguir detrás de ese sistema corrupto, eso olvídate que van a estar. Pero él en este tiempo está rescatando a los suyos, a los que han decidido obedecer completamente los mandamientos del Eterno. Todos. Un pueblo que obedece los mandamientos del Eterno. Esto yo lo considero el azote de Yeshua sobre su propia casa. ¿Tú crees que el Mesías Yeshua se iba a quedar de manos cruzadas oyendo todo lo que decía este sistema corrupto desde sus púlpitos, engañando al pueblo que él compró a precio de sangre, sacándole hasta la pobre sangre a la gente, y él se iba a quedar quieto? Olvídate de eso, amado hermano. Yo sé que todavía hay muchos ministros honestos, yo lo sé, muchos. Yo me considero uno de esos ministros que fui muy honesto cuando predicaba el evangelio. Por eso fue que apenas se me reveló la Torá, lo entendí fácilmente. Y le quiero hablar a ese pueblo de ministros y pastores honestos. Este es el tiempo que vuelva a la Torá, amado hermano, usted y el pueblo que el Padre le ha dado. Que vuelva al mandamiento y que vuelva a las fiestas. Porque el Padre no va a seguir patrocinando a los cambistas en los templos, a los que están negociando con su palabra, a los que están sacándole la plata al pueblo a través del milagro fraudulento, a través de la mentira, a través del show, a través de la declaración y el decreto que atemoriza y aterroriza. Se acabó. Y utilizó el sistema de orden mundial. Utilizó todo este sistema que para nosotros es manipulación, pero azotó el sistema religioso de este tiempo por amor a los suyos. Quiero que me escuchen bien. Si alguno de ustedes tiene la valentía de compartirle este video, anoten qué minuto empiezo yo a hablar estas cosas a algún pastor o ministro del Eterno y que verdaderamente respeta al Elohim de Israel, el Redentor de Israel, Yeshua HaMashiach. Si usted se considera honesto, pastor, ministro, líder, quiero que piense por un instante, si usted no le permite por su educación religiosa y teológica volver a su rebaño, al mandamiento, al Shabbat y a las fiestas, usted también estará bajo el azote de Yeshua. Si usted se vuelve terco y usted sigue diciendo que la Torá está abolida, que la Torá ya no aplica y que eso es para los judíos, y va a tratar de retener a su pueblo, a los que fueron comprados a precio de sangre para ser verdaderos israelitas, y usted los va a suprimir del mandamiento, del Shabbat, de las fiestas y de todo lo que el Padre ha ordenado, usted estará bajo el azote de Yeshua, porque quiero que sepa que él sacó a todo mundo de los templos y volcó ya las mesas de los cambistas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Necesitamos entender lo que está pasando para que los verdaderos ministros de Torá, pastores, estén tranquilos. Porque de la misma manera que él azotó los templos de los cambistas, de esa misma manera va a sostener las sinagogas que dijeron Nache Benishma. El sistema de restauración de todas las cosas que el Padre ha llamado a enseñar Torá será respaldado por el Elohim de Israel y no nos va a faltar nada. Es un tiempo muy, muy, muy poderoso. Los que cambiaban la bendición del Padre Eterno por dinero, los que cambiaban la bendición del Padre Eterno por pactos y por votos,
financieros. Eso no es más que las mismas indulgencias católicas que se predicaron por muchos siglos para sacar a las almas del infierno o del purgatorio. Que paguen con dinero y que Dios les hará el milagrito. Ahorita entraron en el mismo nivel de competencia del mensaje, porque les toca a través de estos medios, les toca a través de la internet, donde muchos están predicando otras situaciones, otras cosas. Entonces ahora les va a tocar mirar de qué manera van a solventar su sistema pagano, su sistema religioso de dudosa reputación. Les quise mostrar ese video porque desde hace 4 meses el padre me había inquietado con el concepto de cueva de ladrones. Y luego me habló claramente que lo dejara en un video como testimonio, que fue el que les mostré. Ese fue el video donde lo dije más claramente. La orden me la dio en Isaías 38. Vayan a Isaías 38, por favor, para que vean que yo simplemente hice lo que el Padre me dijo. Isaías 38. Ahora pues, anda y escríbelo en una tabla ante ellos. Escríbelo en un rollo para que dure hasta el día postrero, para siempre jamás. Porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yud-Heh y Vah-Heh, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis para nosotros cosas rectas, decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Hace 4 meses me dijo, escríbelo y ponlo en una tabla. Claro, que es la tabla que tenemos ahorita, pues la que tiene usted ahí al frente, la tabla de Android por la que usted está viendo esta imagen, ahí quedó grabado. Y yo nunca pensé que él iba a azotar los templos y los iba a sacar a todos de los templos. A todos. Claro, esa era la forma. Él se tiene que glorificar. Se tiene que glorificar. Ninguno, no quiero a nadie en los templos. Porque a mi pueblo, el que guarda mis mandamientos, yo lo sostendré. Yo soy su porción, dice el Señor. Yo soy su cuidador, su ayudador. Eso es algo poderoso, hermano mío. Por eso yo quiero que todos los ministros, pastores, líderes de la casa de Israel, que han vuelto al mandamiento, que han vuelto a la Torá, que han vuelto a la obediencia y al compromiso con el Eterno, no tengan temor, amados hermanos, tranquilos. El azote del Padre es para los cambistas, no para su pueblo. Su pueblo será salvaguardado en bienestar. Le hablo a todo el pueblo sacerdotal de este nuevo tiempo. Es distinta la forma en que llevaremos nuestro ministerio de ahora en adelante por muchos meses y quizás años. No sabemos. Una cosa sí entendemos, que muchos han querido apagar la verdad. Ese es el deseo del que viene de parte del enemigo, querer apagar la verdad. Entonces, quiero hablarle al pueblo sacerdotal. Y aquí hay mucho pueblo sacerdotal que apenas se está involucrando en la palabra del Eterno. Debemos cambiar nuestro corazón y volver de manera definitiva al mandamiento de Elohim. Definitivamente.
¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque yo sé que hay muchas personitas que se están empezando a conectar en este tiempo de cuarentena por las circunstancias. Pero apenas empiecen a terminar las circunstancias, empiezan a mirar otra vez para afuera. Y ahí es donde yo me preocupo. Si usted deja que su terquedad y esa forma suya de ser llevado de su parecer lo domine, puede estar bajo el azote de Yeshua. Muchos quisieran volver a lo que llamaban la casa de Dios. Y puse aquí en el libro donde escribí Dios con minúscula. Porque en muchas de esas casas no estaba Dios. El Dios mamón, dinero. Ese es el Dios que se predicaba. La prosperidad del pueblo de Dios. Los números grandes. Quiero que sepas que esas casas nunca más se volverán a levantar. No se van a poder levantar por muchas razones. Porque el Padre tiene el control en este tiempo. Pero si tú recibes la reprensión del Padre, si tú recibes la disciplina del Elohim de Israel, el Eterno nunca te va a desamparar. Repita conmigo, Yeshua HaMashiach. Él es nuestra porción. Yeshua HaMashiach. Él es nuestra porción. Nosotros no necesitamos más, amado. Saber que estamos conectados correctamente con nuestro Creador. Esta parte del mensaje al sacerdocio que predica, que ministra, que pastorea y que está enseñándole a alguien, a alguna familia que está involucrado en el liderazgo, es una palabra de exhortación por el Ruach de Yahweh para volver a la senda antigua, como lo dice Jeremías 16:6. Volver a la senda antigua y caminar por ella, porque ese es el camino bueno, la Torá, el mandamiento. Ese es el mensaje para hoy. Si tú hoy reflexionas con mis palabras, si permites que la obediencia en reflexión se establezca en tu vida, obedece en este tiempo que tienes toda la oportunidad de hacerlo, pero de una manera reflexiva, pensando en por qué tienes que obedecer, verás la bendición de Yud-Hei Vah-Hei cristalizarse en tu vida, de la manera en la que Él lo quiere hacer, de una manera sobrenatural. Pero ¿cómo se va a glorificar el Padre en este tiempo tan adverso? Amados, este es el tiempo en que el Padre se está glorificando. Nunca olvides, Yeshua HaMashiach es nuestra porción. Él es nuestra porción. Le hablo a todos los que predican, ministran y pastorean bajo el sacerdocio correcto y guiados por el señorío de Yeshua, defendiendo la Torá, el mandamiento, los preceptos de Yahweh. Tu ministerio continuará. Tu ministerio se extenderá y el Abacadosh te sustentará completamente. Que no quepa duda de eso. Hasta ahí mi mensaje para los pastores, ministros y líderes. Hasta ahí. Ahora quiero hablarle a otro segmento de sacerdotes. Quiero hablarle a los sacerdotes que están en plena formación, que todavía no tienen la responsabilidad, que el Padre les ha entregado una familia,
o algunas familias para enseñarles, sino esos que están viniendo, regresando, retomando su tarea sacerdotal y se están formando. Le quiero hablar ahora a ellos, que ya aceptaron primero la Torá y el mandamiento en sus vidas. Dejen su terquedad, muchachos. Dejen de ser tercos. ¿Por qué se los digo? En su vida, lo primero que se debe establecer es el sacerdocio en su hogar. Lo primero, el sacerdocio de hogar. El Elohim eterno está dando las últimas puntadas y ejecutando los trazos finales en este lienzo escatológico. Y está a punto de presentar a la humanidad su obra completamente finiquitada. Y toda su grandeza, honor, establecido en el trono eterno de su santidad. Estamos a punto de ver eso. Falta poco tiempo para que esa magna obra, preciosa obra que hemos estado esperando por siglos, que hemos venido predicando por décadas, que ahora se ha consolidado a través de la Torá, ver establecida la grandeza, el honor de nuestro Rey sentado en el trono de su santidad. Tú y yo lo veremos. A los nuevos hermanitos que se están congregando con nosotros a través de las redes. Los nuevos. Los que han sido apenas llamados en este tiempo, que las circunstancias de vida social los enclaustraron en sus hogares y ahora tienen más tiempo al estudio, a la búsqueda, a ponerse de acuerdo con su esposa o con su esposo y empezar a estudiar la Torá. Quiero decirle que usted fue llamado a un sacerdocio real. Quiero que lo lea en Primera de Pedro 2:9. La mayoría de los que estamos en la casa de Israel ya no lo sabemos, pero el nuevecito que está acá, amados, yo quiero que, por favor, tengan en cuenta el alcance de esta palabra. Hay 467 conexiones en YouTube. Hay 180 conexiones aquí y más de 100 conexiones en Facebook. Estamos llevándole el mensaje a 3,000, 4,000, 5,000 hermanos. De ellos muchos apenas se han acercado a la Torá en este tiempo de cuarentena. Y quiero informarle a usted lo que dice Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, amado hermano, que apenas se está conectando con toda esta enseñanza de la casa de Israel, quiero que sepa que usted forma parte de un sacerdocio real, no de cualquier sacerdocio, no del sacerdocio con el que empecé la enseñanza del día de hoy, hablando del sacerdocio de la tribu, de los chamanes, de los que hacían brujería, hechicería para que algunos se sanara, ni siquiera de los mentirosos que están en el púlpito haciendo negocio. Bueno, perdón, estaban en el púlpito haciendo negocio con la palabra del Eterno porque se les acabó. Recibieron el azote de Yeshua y todos fueron sacados de los templos. Marcos capítulo 11. Te hablo a ti, hermano, que no se repita más la terquedad en ti. Que no volvamos a obrar obligados por las circunstancias. Quiero preguntarle a todos estos nuevos sacerdotes llamados, los que apenas están empezando, los que cuando yo les doy un versículo dicen, ¿y dónde está ese versículo? A ellos les estoy hablando.
quiero preguntarle a muchos de los que rectificaron su tevilá de conversión en la Trinidad o en piscina. Antes de que celebráramos Pesach este año, muchos hicieron un baño de purificación en la ducha. Quiero preguntarles a todos los que hicieron ese tevilá de purificación en la ducha. ¿Será que antes tú no tuviste la oportunidad de bautizarte correctamente? ¿Será que nunca antes habías escuchado que te tenías que bautizar? Muchos de ustedes vieron cuando su esposa y sus hijos se bautizaron y ustedes se quedaron de tercos ahí. No, yo no me voy a bautizar. Pero cuando vio la situación difícil y angustiosa, sí, llame a ese pastor que yo me meto en la ducha. Lo primero que vamos a eliminar el día de hoy es esa terquedad que tenemos como sacerdotes, de querer hacer las cosas a nuestra manera y empezar a doblegarnos ante la palabra del Eterno y obedecer sus mandamientos. Les hago una pregunta: si usted fue de esos que hizo esa conversión, rectificó obligadamente por las circunstancias su tevilá, porque me imagino que a la mayoría nos pasó así, nos bautizaron fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces había que volver a hacer un tevilá correcto en el nombre de Yeshua, o lo hicieron en un estanque, en una piscina, y dijeron, no, tiene que ser aguas que corran. Pastor, yo me quiero sentar a la mesa de Pesach correctamente con mi familia. Quiero que sepan que ese día de Pesach habían más de 1000 conexiones. Más de 1000 conexiones. O sea que el mensaje de Pesach lo celebraron más de 5000 personas cuando hicimos la transmisión. ¿Por qué no lo hiciste cuando se te predicó en ese momento? Por incredulidad y terquedad. Y eso es lo que hoy el sacerdocio debe dejar a un lado. Ya han pasado semanas donde usted ha podido sopesar la espiritualidad del mensaje, el balance y la veracidad con que predicamos en EMC Shalom Internacional, cada uno de los maestros y ministros que a través de la internet les están impartiendo palabra, enseñanza, mensaje de domingo a lunes. Nosotros nos mantenemos en esa tónica, día tras día, de hacerle una impartición balanceada y buena de la palabra. Y usted ya debe tener un resultado en su corazón de decir, este es el ministerio que el Padre me ha dado para establecerme en la Torá y poder ser levantado en el sacerdocio y enfocado en mi familia y en dar testimonio con mi familia. No permitas que el Padre nos vuelva a llevar a otra instancia de adversidad para tenerlo que hacer otra vez de otra manera. Que todo esto que hemos vivido se convierta en el modelo de cambio y decir, de ahora en adelante haré las cosas más fáciles en obediencia para que el Padre se glorifique y yo no tenga que actuar por la presión del momento difícil y las circunstancias adversas que se me presentan en el camino. No esperes la adversidad para empezar a obedecer cada uno de los mandamientos, porque no solamente fue hacer tevilá en la ducha y sentarte en la mesa de Pesach para que tu esposa no se enojara. Quiero que sepas que la adversidad puede continuar. Quiero que sepas que las circunstancias económicas del mundo te pueden llevar hasta un rincón donde tú tengas que refugiarte en el mandamiento, porque el mandamiento es el único que te va a proveer correctamente. Que no sea bajo circunstancias difíciles que dices, bueno, entonces pongamos pues la mesuzá. Ok, entonces me voy a poner esas tiritas que se llaman los tzitzit.
Sí, ahora sí voy a guardar Shabbat y Rosh Kodesh. Que no espere la adversidad, hermano mío. Hermana, que se conecta a la Torá. Es el tiempo de la obediencia. Es el tiempo de decirle, Padre, Nashe Benishma, voy a hacer todo lo que tú has dicho. Voy a caminar de la manera correcta. Yo quiero que tú te glorifiques en mi vida porque no tengo seguridad en lo que la humanidad le espera y yo no sé si yo pueda soportar los cambios que se están presentando. Yo necesito de ti y quiero asegurarme que estoy protegido por ti a través de la obediencia. Todos los mandamientos que el Padre ha establecido y que tú puedes guardar, de ahora en adelante se convierten en una prioridad en tu vida. No esperes la adversidad, porque ya el Padre te demostró que utiliza la adversidad para traer a los suyos. Hay dos versículos que se me vienen a la mente que son letales. Y yo no quiero que esa adversidad venga sobre tu vida. El primero está en Job 36:15. Job 36:15. Con aflicción salva al afligido y abre sus oídos con el sufrimiento. ¿Usted quiere que le abran los oídos así, hermano que me escucha? Con la aflicción, él salva al afligido y abre sus oídos con el sufrimiento. Job 36:15. ¿Quieres que como sacerdote seas madurado a punta de adversidad? ¿O prefieres decir Naashe Benishma? Naashe Benishma, haremos todo lo que tú has dicho. Y el más duro, que me parece a mí, está en Deuteronomio 28, versículo 47. Escuche lo que dice Deuteronomio 28, versículo 47. Le hablas al sacerdocio. Nosotros somos un pueblo sacerdotal. Por cuanto no serviste a Yud-Heh y Vah-Heh tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundabas en todo, servirás a tus enemigos, que Yud-Heh y Vah-Heh enviará contra ti en medio del hambre y de la sed, de la desnudez y de la penuria total, y pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que te aniquile. En ese mismo video que yo les mostré ahora, yo quiero que usted lo vea, porque yo no soy de los pastores que les gusta rascarle la oreja al pueblo y hablarles de cosas bonitas y buenas, y menos ahorita que usted está viendo cómo el mundo está cambiando. Venir aquí a reprender el coronavirus en el poder de Yeshua, no, yo no voy a hacer eso. Si yo sé que es el Padre el que está permitiendo este azote. Hacer el ridículo, no, yo ya me cansé de hacer el ridículo, hermano mío. ¿Usted no ha notado que cuando usted escucha o lee las palabras de Yeshua cuando le predicaba a la gente salía triste y confundida de corazón porque había sido confrontado por la palabra y salían en techubá, en arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado? Pero ahora no. Ahora el pastor y el predicador famoso es el que saca a todo el mundo contento y brincando porque se van a comer el mundo y porque van a recibir casa, carro, beca y finca. Sin ninguna responsabilidad. Quiero que sepan que yo no predico así. Se equivocó de canal. La misión mía es que usted sea confrontado en su vida espiritual y que usted anhele caminar de la forma que el Padre nos mandó a caminar en este tiempo, obedeciendo su palabra, su Torá y su mandamiento, porque el día está contado. El tiempo es inminente y la venida del Mesías próxima. No esperemos más adversidad para comprometernos con la obediencia.
No esperemos más adversidad para que tengamos que suplicar que queremos guardar todos y cada uno de los mandamientos del Eterno. Hoy no tenemos ninguna excusa para caminar al máximo en el compromiso con el Eterno y sus mandamientos. Tenemos el tiempo, podemos estudiar, estamos en las condiciones. No se preocupe por el sustento si usted hace las cosas bien hechas. El Eterno se ha de glorificar porque Yeshua HaMashiach es nuestra porción. Él es nuestra porción. Muchos hermanos hoy están recibiendo la imposición directa del Abacados a ejercer su sacerdocio en su hogar y con los suyos. Y así nos vamos a quedar por muchos meses. Ya no depende de la enseñanza del pastor fulano sutano, sino todos y cada uno de ustedes enfocados en la enseñanza a su familia. Hemos confirmado por medio de la Torá que el propósito de nuestra vida hoy es para proyectar nuestra vida buena en el mundo venidero. Todos nosotros sabemos que vamos hacia la eternidad. Ahí es donde se va a proyectar nuestra verdadera bendición. En el Olam Haba, la vida venidera, el siglo venidero. Allí es donde nosotros recibiremos absolutamente toda la bondad de Dios. Un punto importante que me pareció a mí en la Parashá de Metzorá era la causa de que esta enfermedad se manifestara. Y creo yo que es importante que el sacerdocio que me está escuchando el día de hoy, los líderes, ministros encargados de grupos, porque lamentablemente a nosotros también nos cae esto, a los que se están formando y a los nuevecitos, cuidado con la lashon hara. ¿Qué es la lashon hara, pastor? La mala lengua, la forma de hablar negativa, malintencionada y chismosa. Esa es la que da zarat. Esa es la que ocasiona una llaga que hace que la persona sea separada del campamento. Y no importa que hoy no tengamos lugar para congregarnos, puesto que Israel nunca ha dependido ni de paredes, ni de tierra, ni de lugar, porque somos un conglomerado, somos un pueblo. Y si somos presa de este daño tan grande que es la lashon hara, seremos separados de esa grey, de ese pueblo precioso que recibe la bendición colectiva del Padre. No permita eso. Si usted es de las personas que con facilidad ha caído en hablar mal de otro, de un hermano, de un líder, de un sacerdote, de un pastor, de cualquiera, es necesario que hagamos teshuvá. Es necesario que tomemos en cuenta esta oportunidad que el Padre nos da de construir un verdadero sacerdocio sin tener sobre nuestros hombros el peso de la lashon hara. Mire lo que dice este libro acerca de este concepto de lashon hara. Me pareció muy interesante. Enseñanzas de la parashá más dulce que la miel, se llama este libro, y en el sector de Metzorá dice: los sabios escriben, y estos son los que no tienen parte en el mundo venidero y van a recibir caret, cortar. Caret es cortar. Se destruyen y son juzgados por su maldad para siempre. Los delatores, los que niegan la Torá, los que niegan la resurrección de los muertos y la venida del Mashiach, los que se rebelan, los que provocan que la multitud peque y los que hablan lashon hara. Esto es lo que enseñan los sabios de aquellos que no podrán saborear la bendición del siglo venidero, la vida eterna. Vuelvo y se lo repito.
¿Quiénes serán? Los delatores, los que niegan la Torá, los que niegan la resurrección de los muertos y la venida del Mesías, los que se rebelan, los que provocan que la multitud peque y los que hablan lashon hará. El que habla lashon hará es aquel que se sienta y dice, tal y tal cosa hizo fulano. Sus padres fueron así o asá. Escuché de él tal cosa. Y hablan cosas negativas. Hablar mal del otro puede causar un daño mucho más grande que lo que puede llegar una persona a imaginar. Está escrito por los sabios. La lengua es más poderosa que la espada, pues la espada mata únicamente a quien está cerca, mientras que la lengua puede matar incluso a los que están lejos. Cualquiera que se detenga a pensar un poco se dará cuenta de la angustia, tristeza, peleas, divorcios, pérdidas de trabajo, daños materiales, espirituales, sufrimientos y todos los daños que se pueden causar cuando se habla mal de alguien. Recuerden que esto es literatura que trae una interpretación de los sabios antiguos, de lo que ellos vieron y percibieron en el testimonio de vida de lo que les sucedía a las personas que pecaban en una o en otra área, o por el estudio mismo de los vocablos en hebreo, tener esa consecuencia. Miren las consecuencias, yo las quiero repetir porque lo que queremos ahora es que el pueblo se mantenga lo más limpio posible delante del rey. ¿Por qué se los digo? Miren, amados hermanos. Una de las cosas que más afecta al pueblo del Eterno y uno de los focos de mi enseñanza el día de hoy es el abuso financiero. Pero hay personas que dentro del mismo pueblo del Eterno, que están aquí quizás reunidas, Dios no quiera, cuando pedimos el diezmo y la ofrenda, se ofenden y hablan mal. Nosotros pedimos el diezmo y la ofrenda porque para el que es pueblo de Dios sabe que tiene esa obligación con el pueblo. El que recibió, yo no le estoy pidiendo ni le estamos pidiendo al que no recibió, al que recibió. Pero lamentablemente tenemos hermanos dentro de la misma congregación que, ¿y por qué están pidiendo? No estamos pidiendo, le estamos recordando el mandamiento. Es una cosa normal y natural en el pueblo del Eterno para seguir adelante con el proceso que nosotros tenemos de llevar la palabra. Yo admiro tanto a hermanos que el Padre les pone en su corazón desde países tan lejanos, que nunca nos han apretado una mano, que nunca nos han conocido personalmente, ser tan fieles en el diezmo y la ofrenda. Y personas con las que hemos trasnochado, ministrado, enseñado, corrido, visitado. ¿Y por qué están pidiendo diezmos y ofrendas? Al menos protégete de la lashon hará. Si no estás de acuerdo, quédate callado. Te va a servir mejor. Pero si hablas lo que no tienes que hablar delante del eterno Rey de Israel, de unos ministros que te han demostrado su integridad delante del Padre, dicen los sabios antiguos, cualquiera que se detenga a pensar un poco se dará cuenta de la angustia, la tristeza, peleas, divorcios, pérdidas de trabajo, daños materiales, espirituales, sufrimientos y todos los daños que se pueden causar cuando se habla mal de alguien. Ten cuidado con la lashon hará. Muy importante eso. Si no vas a decir nada bueno, quédate callado, amado hermano. Este anuncio lo hago de parte del Padre Eterno, porque el Padre Eterno nos quiere bendecir. El Padre Eterno nos quiere guardar. Somos un sacerdocio que sabe hablar bien de su pueblo y a su pueblo, a sus hermanos. Yo sé hablar bien y quiero hablar bien de mis hermanos.
Hay momentos en que me he podido equivocar, pero caigo en cuenta. ¿Sabes qué? Perdóname porque yo no te debía haber dicho eso. Porque no somos perfectos, pero en el corazón de un verdadero sacerdote no está proferir daño contra su hermano, contra los miembros de su pueblo. Quiero que repita conmigo. No quiero ser cortado de mi pueblo. Vuelve y repita conmigo. No quiero ser cortado de nuestro pueblo. En el nombre de Yeshua. Amén. Baruch Hashem. ¿Cuáles son las fuentes de este mal espiritual para el sacerdocio, para el pueblo de Dios? Porque todo el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Radica en 3 condiciones negativas: la arrogancia, la envidia y el acostumbrarnos a hablar negativamente. De ahí proviene toda esta condición de estar dando el informe negativo. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada acerca del sacerdocio que sería como Josué y Caleb? Que pasaríamos a la tierra prometida y que el Padre nos llevaría hasta ese lugar. Nosotros no queremos ser la generación que muere en el desierto. Queremos ser la generación que entra a la tierra prometida. Y todos los que murieron en el desierto fueron porque hablaron mal, y especialmente de su líder, de Moshe. Nos hubieras dejado en Egipto, donde teníamos la olla de carne, y no morir aquí en el desierto. Estábamos mejor donde estábamos. Y preparémonos porque vienen las próximas parachot, donde se habla acerca de todas estas condiciones contra el liderazgo. La separación del pueblo, el ser separados del pueblo, ¿qué traía a la vida del creyente? ¿Por qué el Eterno les decía, cuando tengan esa zarat, causa de que, claro que habló algo malo, ¿por qué los mandaba 7 días fuera del campamento? Para que reflexionaran. Es un tiempo de reflexión allá afuera. Y en ese tiempo de reflexión es que uno cae en cuenta de que falló, de que hirió, maltrató, denigró de un hermano, de la congregación, de un familiar, de alguien especial, y viene con espíritu humilde, manso, en techubá, en arrepentimiento, y el Eterno restaura. ¿Por qué quiero enfocarme en esa situación en el sacerdocio que se está formando y se está levantando para caminar correctamente? Ustedes saben que las mismas noticias lo dicen. Como estamos en cuarentena, entonces estamos compartiendo más tiempo con la familia. Y el compartir más tiempo con la familia implica que si yo no me sé relacionar bien con los miembros de mi familia, entonces voy a tener más tiempos de discusión. Discusión que antes se eliminaba simplemente porque no estábamos juntos, nos íbamos a trabajar. Pero ahora tenemos las 24 horas del día nuestra familia ahí. Entonces se ha incrementado la violencia intrafamiliar, se ha incrementado la violencia a los niños. Lo que muestran las noticias es fuerte. Entonces, yo le hablo a un pueblo que pudiera llegar a exasperarse y tener que discutir o alegar, pero tienes que ser muy sabio ahora que estás ahí. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las cuarentenas todavía no han parado. Están diciendo que paulatinamente van a ir abriendo puertas. Vamos a seguir en esta tónica por otras semanas más. Y nosotros no sabemos la respuesta cuando eso se libere allá afuera, que de pronto vuelva y se incremente el proceso de contaminación y otra vez para adentro. No lo sabemos.
Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Mire lo que dice Mateo 7. Y de esto lo quiero cuidar, amado hermano. Cuando yo detracto en mi enseñanza, detracto de un sistema religioso. Yo nunca detracto de fulano ni de sutano. Yo detracto de un sistema religioso. Y a través de mi enseñanza quiero hacer despertar a un pueblo que ha sido inmerso en un sistema religioso engañoso. Pero quiero que sepan que hay personas que inclusive han pasado cerca de nosotros, que utilizan estos medios para denigrar de los pastores y ministros, pero nunca dicen directamente la persona. Ellos también están haciendo la shonjara. Están juzgando a pueblo que hemos vuelto a la Torá y al mandamiento. Están juzgando a siervos del Eterno de manera directa, sin tener en cuenta lo que dicen las palabras de Mateo 7, del 1 al 2. Dice, y es una ley espiritual, ley espiritual. Usted puede marcar 7, 1 y 2 y ponerlo ley espiritual. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Nosotros, de la misma manera que medimos a otro, de esa misma manera nos van a medir a nosotros. De la misma manera que juzgamos a nuestro hermano, de esa misma manera seremos juzgados todos y cada uno de nosotros. Hay una importancia tan grande en formar el sacerdocio. Hay una estrategia del Padre en acudir al sacerdocio para lograr sus propósitos. Él establece un sacerdocio es porque él necesita ese sacerdocio. Quiero que sepan que después de el asunto del becerro de oro, el Eterno preguntó quiénes estaban con Moshe y salieron los levitas. La tribu de Leví se convirtió en una tribu sacerdotal. Y hay una característica grande en el que tiene el título sacerdotal. Es el que va adelante. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿quiénes iban adelante? Cuando se iban a derribar las murallas de Jericó, ¿quiénes iban adelante? Cada vez que se hacía una avanzada para recuperar territorio del pueblo del Eterno, ¿a quiénes se ponían adelante? Al sacerdocio. Cuando el pueblo del Eterno regresó a Jerusalén después de Babilonia, ¿quiénes estaban allí adelante? El sacerdocio con Esdras y los demás que estaban con él. El trabajo del sacerdocio es fundamental en los planes de retorno del Padre. Escúcheme bien. Es fundamental el papel del sacerdocio en el retorno que el Padre hace a su pueblo. De la misma manera que los anteriores modelos de entrada a Israel requerían del sacerdocio, si usted y yo estamos hablando de que va a haber un gran éxodo aquí afuera y vamos a regresar a la tierra, necesita un sacerdocio que entre primero
Entonces yo quiero que hoy dimensione su sacerdocio más allá de lo que usted ha pensado. Usted es estratégico para Dios en este tiempo, que se convierta en el sacerdote correcto de Dios, porque usted será los que establece el Padre como punta de lanza para entrar la dispersión a Israel. Por eso en Isaías 66 lo dice. ¿Cuál es el versículo en Isaías 66 que dice que escogerá sacerdotes de entre todas las naciones? (66). Aquí está, el 20. Muy importante que nosotros entendamos que el Padre nos está llevando como pueblo al retorno. La hermana Liliana Hunter dice la frase así específica: este es el segundo éxodo. Y se está manifestando el segundo éxodo, y este éxodo es para sacarnos de las naciones y llevarnos a la tierra. Pero de entre las naciones, mire lo que él escoge, versículo 20. Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Yud-Heh Vah-Heh, así de todas las naciones traerán a vuestros hermanos en caballos, en carros y en literas, en mulos y en dromedarios, hasta mi santo monte en Jerusalén, como ofrenda a Yud-Heh Vah-Heh, dice Yud-Heh Vah-Heh. Y entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los que traen de las naciones, entre ticos, colombianos, hondureños, catrachos, mexicanos, americanos, argentinos, chilenos, dominicanos, entre ellos que traigan de las naciones, sacerdotes y levitas, dice Yahweh, y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Yud-Heh Vah-Heh. Entonces, con esto quiero dejar como pensamiento la importancia de que tomemos este proceso de formación sacerdotal en serio. Los que ya son sacerdotes del Eterno y que estamos muy orgullosos de ellos, conocemos a muchos, pudiéramos nombrarlos acá, hombres que nosotros hoy vemos fluyendo de una manera especial en sus hogares, porque es que el punto específico es su hogar. Sacerdotes de hogar preciosos, encargados del cuidado de su esposa, de sus hijos, de la educación y de mantener el vínculo espiritual, de orden en sus hogares. Hay muchos. Pero hoy queremos animar a los nuevos, a los que empiezan este camino de formación sacerdotal, a los que dicen, no vuelvo a mirar atrás, voy hacia adelante, hacia mi formación para alcanzar los propósitos del Eterno. A cada uno de ellos, hoy queremos hablarle al corazón, que haya una palabra de compromiso en la vida de cada uno de ustedes con el Eterno Rey de Israel para ejercer ese sacerdocio en todo el nivel de la palabra y manifestar la bendición del Padre en sus vidas de manera especial. Quiero orar por aquellos que hoy toman esa decisión de comprometerse al sacerdocio. Y como acto de fe, cuando estamos en el templo, decimos, si hay alguno aquí que esta palabra lo ha tocado en su corazón y dice, pastor, yo quiero ser uno de esos sacerdotes, levante su mano. Pero hoy quiero decirle, anote ahí en su chat, si está en Facebook, si está en YouTube, si está aquí, anote ahí, yo quiero ser uno de esos sacerdotes. Yo quiero levantarme para glorificar el nombre del Eterno. Escríbalo ahí como acto de fe, como compromiso que usted hace, como si estuviese firmando este anhelo y este deseo, porque quiero que sepa que esto no depende ni siquiera de nosotros. Es el Eterno Padre. Ahí puso una hermana, yo
Ponga ahí solamente yo. Que el Padre sabe quién es ese yo. Baruch Hashem. Quiero orar por ustedes, amados hermanos. Y en ese anhelo de orar, declarar la bendición sacerdotal. Declarar la bendición sacerdotal. La quiero declarar al final. Después de que el pastor Zulmes haga el Abdalá. Después del Abdalá, quiero establecer la bendición sacerdotal sobre todo el pueblo cuando haga el conteo del Omer. Pero quiero orar antes de que el pastor Zulmes haga el Abdalá. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre celestial y glorioso, yo te pido en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach que cada hermano que ha escuchado este mensaje y ha sido puesto en su corazón el anhelo y el deseo de ser uno de esos sacerdotes que tú escoges en este tiempo para lograr el propósito final de restauración a la casa de Israel y estar preparados para nuestro retorno y estar completamente instruidos en el camino como pueblo del Eterno para cuando nuestro Mesías Yeshua retorne y establezca su gobierno en esta tierra, nosotros poder fluir de la manera correcta, entrenados, con conocimiento, con el anhelo y el deseo de servirte de una manera especial y poderosa, Rey. Cada uno de los hermanos que ha puesto su corazón y ha reflexionado sobre la necesidad de levantarse como sacerdote del Eterno, Padre, yo te pido de manera muy especial que tú tomes estas palabras, este anhelo y este deseo que hay en su corazón y seas tú formándolo, Padre. Venimos delante de ti porque nosotros solos no podemos, pero expresamos nuestra debilidad delante de ti para que tú perfecciones tu poder en nuestra debilidad. Gracias te damos en esta hora, Rey, por el privilegio precioso que nos das de poder dar por gracia lo que por gracia nos diste. No somos perfectos porque no ha llegado el tiempo de la perfección en nosotros, pero tú prometiste que la obra que harías en nosotros sí sería perfecta. Bendícenos, Padre eterno, para seguir llevando este mensaje y esta palabra de restauración a toda la casa de Israel y poder levantar un sacerdocio firme, fuerte, obediente, sometido a tu palabra, Rey, sometido a tu verdad eterna y a tu nombre, Yud-Hei Vah-Hei, Elohim poderoso de Israel. Te doy gracias, Rey, porque hemos visto más fruto a través de esta imposibilidad que tenemos de reunirnos que todo el fruto que pudimos haber alcanzado reuniéndonos constantemente. Y esto es porque entendemos que tú eres el que hace la obra y tú obras conforme a tu soberana voluntad y siempre va a haber fruto abundante de lo que tú haces. Aleluya. Aleluya. Desde el principio tú estás, todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti.
sobre las nubes está.